Soy el doctor Miguel Ángel Cárdenas Córdoba y bueno, en esta ocasión vamos a charlar un poco sobre el análisis epidemiológico de las demencias en América Latina y el Caribe. Básicamente de aspectos de incidencia, prevalencia y costo de este problema tan importante. Claro, sabemos que es sobre el marco del Día Mundial de Alzheimer, 21 de septiembre, y en este primer simposio virtual iberoamericano. Bien. Para iniciar, me gustaría comentar que dentro de los problemas del adulto mayor, la demencia es una enfermedad crónica no transmisible y es la primera causa de discapacidad y dependencia en adultos mayores. Sin embargo, aquí compite con las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, que más que causar dependencia y discapacidad, causan muerte del adulto mayor. Entonces, también son crónicas, no transmisibles, pero aquí lo importante o la relevancia de las demencias es que discapacita y causa dependencia en forma importante. Esto implica mayor contribuyente de dependencia, una sobrecarga económica y un estrés psicológico al propio paciente, a la familia y a la sociedad. Recordar que dentro de los problemas demenciales, el grupo de primarios y secundarias son importantes. Las no curables, con daño progresivo y irreversible en el cerebro, es la demencia en sí mismo, primarias, y las secundarias que son potencialmente curables. Entonces es importante que lo tengamos siempre presente cuando hablemos de un deterioro cognitivo importante y progresivo. Bien, en el mundo, en el 2013, se considera, varía un poco, depende del autor que consultemos, que 44 millones de personas tienen problemas demenciales. Y hay un incremento, una incidencia de problema demencial de 7.6 millones de nuevos casos anualmente. Estamos hablando a nivel mundial. De continuar lo anterior, se estima que cada 20 años se podría duplicar esta cantidad de problemas. Aquí algunas cifras: para el 2030 probablemente de 44 nos vayamos a 76 millones de pacientes demenciados. Para el 2050, que ya estamos muy cerca, 135 millones de personas demenciadas. Y lo importante, el incremento de los pacientes será más marcado en países en vías de desarrollo, no en los países con recursos económicos ricos. En este sentido, y en la circunstancia que estamos viviendo actualmente en todo el mundo, es importante recordar y considerar que hay dos elementos que nos van a modificar las proyecciones demográficas y epidemiológicas: las guerras, que nos causa cambios importantes en las proyecciones en ese sentido, las epidemias y las pandemias, y actualmente estamos todo el mundo inmerso en una pandemia del COVID-19 que nos está afectando. Esto nos va a modificar las cifras, los datos y las tendencias. Entonces, esos aspectos demográficos y epidemiológicos nos modifican a los grupos humanos. Bien, dentro de la prevalencia de las demencias en diferentes zonas del mundo, considerando personas de 60 años o más, creo que todos tenemos claro que países desarrollados, pues sabemos que la esperanza y expectativa de vida es un poco mayor, y entonces podemos considerar adulto mayor de 65 en adelante. Aquí estamos considerando 60 y más. Y fíjense, en Europa Occidental, el 7.2% al año 2001, tendríamos el porcentaje de prevalencia de demencias, y se estima que para el 40 sea mayor. No hay un número exacto, pero sí al final de cuentas sea mayor, o algunos dicen que se va a mantener o a descender. En el norte de América, 6.9%, y también se estima que descenderá a 6.65%. En el Caribe insular, de 6.5 nos iríamos para el 40 a 8.1%, y en América Latina, del 6%, de acuerdo a los estudios que estimamos que hay, iríamos al 8.5%, irremediablemente va a aumentar. Bien, con esto tenemos que la prevalencia global mundial de las demencias en los principales países por millones de habitantes, pues estaría China
con 5 millones de personas demenciadas, Unión Europea con 5 millones, Estados Unidos con 2.9, y allí tendríamos India, Japón y Rusia con 1.1 por en promedio. Pero fíjense, en Norteamérica y en Sudamérica, en Norteamérica tendríamos un 3.4%, un 3.4 billones de personas demenciadas, y en América del Sur el 1.8. ¿Cuáles van a ser las predicciones globales mundiales en millones de personas? Bien, en el 2005 se estima que habría en el mundo 24 millones de personas con demencia. Fíjense en la tabla, en el 2010 andaríamos cerca de los 50 millones, para el 2020 alrededor de 45 millones, para el 2030 un poquito más de 60 millones, 2040 pues prácticamente raso en los 90 millones, y para el 2050 pues cerca de los 120 millones de personas. O sea, al final de cuentas, todos los estudios nos dan la predicción de que esto aumentará exponencialmente. Entonces, bueno, es importante tomar en consideración. En América Latina en particular, en el 2013 nos presenta una prevalencia de demencia de 3.4 millones de personas, que equivaldría al 6 o al 6.5 por cada 100 adultos mayores, y con una incidencia de 410,000 nuevos casos anualmente. Por supuesto, de continuar esta tendencia en números globales o redondeando números, cada 20 años se duplicaría la cantidad. Por ejemplo, en el 2000 tendríamos 4.1 millones de personas, 2040 9.1 millones de personas, 2050 18.7 millones de personas enfermas con demencia, y bueno, pues este incremento pues son en países en vías de desarrollo, lo volvemos a repetir, entonces se va a cargar mucho ese tipo de problemas. ¿Qué tendríamos que hacer? Los números fríos ahí están, nos dicen que la tendencia es aumentar, pero sabemos, los que estamos en el área de salud, que si prevenimos es mucho más económico que luego tratar de corregir el problema o de curar. Si tenemos un enfoque multifactorial de factores de riesgo, enfocados a un estilo de vida en todos los periodos de la vida del individuo, desde la concepción, la vida intrauterina, la niñez, la juventud, la adultez y por supuesto en la vejez, que en todos esos momentos podemos intervenir para modificar esta tendencia, pues va a ser más económico y el pronóstico del estilo de vida del adulto mayor será mejor. ¿Cómo podremos hacer esto? Bueno, con ese enfoque multifactorial, mediante ampliar el acceso a la educación. Sabemos que una persona con mayor nivel educacional pues tiene menos deterioro cognitivo y por lo tanto menos problemas demenciales. Mejoran las condiciones socioeconómicas, que mejoran muchos aspectos de la vida y del estilo de vida de las personas. Por supuesto, mejorar los sistemas de salud. Si tenemos un diagnóstico, un manejo y un seguimiento temprano de este problema, el pronóstico va a ser mejor. Mejoran los controles de enfermedades crónicas. Sabemos y conocemos que las comorbilidades pues son factores que van a deteriorar las condiciones generales del adulto mayor y en particular el aspecto mental. Y estilos de vida saludable. Eso es importante porque el primer responsable de las condiciones en la que va a estar el organismo es el propio individuo. Entonces es importante mejorar esta situación. Pero ¿cuánto cuesta el que cada vez haya más y se incorporen más adultos mayores a este problema demencial? Bueno, pues es importante el costo. La prevalencia de demencia sabemos que va a aumentar, sobre todo en países desarrollados, va a aumentar y va a haber una mayor incidencia a países también en desarrollo, y al final de cuentas la diferencia estriba en los recursos que tiene cada uno de esos países y la cantidad que dedica al problema demencial. Vemos en la transparencia, la diapositiva, que en los países desarrollados se estima que dedican 2/3 de su costo de salud para problemas demenciales, mientras que los países en desarrollo dedican 1.3 en costo de salud. Y si se fijan, si nos vamos únicamente a los problemas de demencia,
una tercera parte se la llevan los pacientes demenciados y 2/3 partes en los países en desarrollo. Entonces, el gasto es importante y el desgaste es importante. Aquí aparece un nuevo concepto que todos lo habrán escuchado, que es años vividos con discapacidad. Sabemos que el problema demencial puede ser corto, de tan solo 3, 5 años, pero puede ser tan largo en más de 20 años. Va a depender de una serie de elementos alrededor del paciente para que este periodo de tiempo de evolución de la enfermedad pueda variar. Entonces son años vividos con discapacidad, tiene que ver con la duración de la discapacidad y sobre todo la gravedad de la discapacidad. Ahí es donde podemos incidir en forma importante. Bueno, en cuanto a la prevalencia, aquí queda evidente, tenemos las tablas de América Latina y el Caribe, en total de América y en particular en México en la parte inferior, y vemos que en los periodos 2010, 2030 y 2050, pues va a haber un incremento importante de esta prevalencia, y en México en particular, noten que es el 414%, o sea, tremendamente importante este incremento. El costo mundial es también en millones de dólares, y aquí habría que diferenciar quien se lleva el mayor costo, que son los cuidadores informales, esos que no cobran, esos que son la pareja o que son los hijos o los que están cercanos y viven y conviven con el paciente demenciado, que no están capacitados para eso, pero ahora sí que les tocó atender y apoyar al adulto mayor, se llevan un costo el más importante. Y por otro lado tenemos a la asistencia formal, la atención médica o las atenciones sociales, donde entra trabajo social, psicología, enfermería y otras áreas, y al final de cuentas pues podemos ver las cifras ahí que son elevadísimas. Recordar que los problemas demenciales de inicio tardío, o sea el 95% de ellas se llevan o las observamos después de los 65 años de edad, y bueno, de inicio temprano solamente un 5%. Consideramos que el periodo de tiempo sería demencias que aparecen entre los 40 y 50 años de edad. Factores de riesgo y factores protectores. Bueno, si modificamos factores de riesgo, los modificables, como serían las comorbilidades, enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, dislipidemias, depresiones, obesidad, toxicomanía, etcétera. Bueno, este periodo lo vamos a prolongar. Hay otros que no podemos controlar, como el tiempo, la edad, la herencia, la familia. Ahí no podemos incidir, pero también influyen los factores de riesgo. Y los protectores. Ya habíamos dicho que un estilo de vida saludable, una buena alimentación, una actividad física moderada, una actividad mental, un nivel educacional, son factores protectores, es un estilo de vida saludable. Y por supuesto, en donde las áreas de salud, en un diagnóstico, tratamiento oportuno de las comorbilidades, nos van a ayudar tremendamente en la evolución de esto. Con todo esto que hemos venido comentando con números, a mayor prevención, por supuesto, tendremos menor costo. Y eso es muy importante, sobre todo en los países en desarrollo o subdesarrollados, en donde ya estamos viendo y las cifras nos dicen que va a haber cada vez más pacientes con deterioro cognitivo importante y un cuadro demencial. Bueno, si tenemos un mejor nivel de vida, un menor costo de salud, menor carga familiar y social, estamos hablando de los cuidadores formales e informales, y bueno, al reducir y tomar en cuenta estos factores, por supuesto que bajaremos en forma importante los costos de atención de las personas. Finalmente, en la región de América Latina y el Caribe, la prevención primaria con un enfoque multifactorial durante el curso de la vida disminuye en forma importante las personas demenciadas con consecuencias favorables. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. En particular en México, quisiera comentar que en el Plan Nacional de Demencias en el 2013, 3 instituciones que se dedican al estudio y atención del adulto mayor, el Instituto Nacional de Geriatría, el Instituto Nacional de Neurología, el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Plan Nacional anterior, pues
se tiene el plan sobre la atención a demencias. Comentar que los planes nacionales sobre demencia únicamente 11 países en el mundo lo han firmado, entre ellos somos afortunados. No basta nada más firmarlo, lo importante es que se lleven a cabo este tipo de programas. Y bueno, consideramos que la incidencia de demencias en México estaríamos en el 27.3 por cada 1,000 personas por año, la prevalencia 7.9%, y proyecciones para el 2050 es de que tengamos 3.5 millones de personas afectadas con un problema demencial, que ya vimos que eso implica una serie de cuidados, atenciones y costos sobre todo. Tiene un impacto en el sistema económico, social y de salud. Aquí la portada del Plan de Acción sobre enfermedad de Alzheimer, el Plan de Acción y otras demencias. Son las instituciones que lo firman, entre ellas INAPAM, la Asociación Alzheimer, Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Geriatría, etc. ¿Y qué se busca con esto? Bueno, tener un impacto en disminuir las comorbilidades, mejorar las funcionalidades, corregir en lo posible y mejorar los problemas de conducta, disminuir los accidentes, mejorar la calidad de vida y el estrés del cuidador, que principalmente o generalmente es la familia. Bien, de mi parte es todo, espero que les haya sido de utilidad y a sus órdenes en INAPAM y en la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco. Muchas gracias.